Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Brotes Verdes, como cada martes acá en la pantalla de C5N. Para nosotros se trata casi de una reivindicación histórica. Nuestro primer programa, a principios del año pasado, 6 de marzo del año pasado, se lo destinamos a compartir con ustedes una investigación que habíamos llevado adelante a lo largo de los 3 meses previos. Las autopistas del Curro fueron en ese momento nuestro título, nuestra presentación. Y esta barrera, que en aquel momento les mostramos, es la barrera que hizo enriquecerse a los socios de la familia presidencial. Así nomás. Un grupo español que preside el presidente del Real Madrid, un grupo italiano que también fue socio en muchos emprendimientos de Socma y de Sideco, la constructora del grupo Macri, fueron beneficiados por una renegociación contractual escandalosa, que además te afecta a vos en el bolsillo. Hay gente que gasta para ir y volver del trabajo nada más, de su casa, los que viven en zona oeste, en zona norte, hasta 300 y 400 pesos por día en peajes, sin contar la nafta, para utilizar uno de estos dos grandes accesos que tienen concesionados el Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas del Sol, de los antiguos socios de la familia Macri. Anoche, sorpresivamente, el fiscal Carlos Stornelli ordenó impulsar la investigación que un grupo de diputados opositores había hecho a mediados del año pasado, cuando se consumó esa renegociación que nosotros te anticipamos en marzo. ¿Por qué decimos que te afecta a vos en tu bolsillo? Lo vamos a desarrollar más tarde, pero básicamente en lo que te afecta a vos, esa renegociación escandalosa, es en cosas como esta. Porque les garantizaron hasta 2030 la concesión a estos ex socios, porque les transfirieron $1.000 millones a estos dos consorcios y porque les garantizaron una rentabilidad que le aseguraban los contratos de 1993. Pero las condiciones son todas escandalosas. Uno de los factores, por ejemplo, que cambió es que no vas a poder pasar más cuando haya cola de más de 100 metros o de más de 5 minutos, como ocurría antes. Porque, bueno, el pliego contractual original decía eso, la renegociación que le garantizó ahora el gobierno a estos concesionarios los eximió de esa obligación. Tampoco van a tener que indemnizar a los empleados cuando se termine la concesión. Y así un montón más. 2 aumentos de peaje por año, aumentos por encima de la inflación garantizados hasta 2030, gastos a cargo del Estado e ingresos por cuenta de las multinacionales. Realmente un curro, que ahora el fiscal Stornelli dijo que quiere investigar. Imputó a Macri, imputó a Guillermo Dietrich, imputó a Javier Iguacé, el ex titular de Vialidad. ¿Por qué lo hace ahora? No lo sabemos. ¿Intentará él blindarse y entablar de vuelta una negociación con el gobierno para protegerse en el juicio de Ramos Padilla, que se sigue por el entramado de espionaje detrás suyo? No lo sabemos. ¿Será que tardó un año en evaluar esa denuncia que presentaron los diputados opositores a raíz de nuestro informe el año pasado? Tampoco lo sabemos. ¿Será que en ese momento no le parecía tan grave y ahora sí? ¿O será que en ese momento estaba más fuerte el gobierno y ahora intuye por las encuestas que cambian los vientos? No lo sabemos. En instantes, Julieta Ripoli, la abogada que trabajaba dentro de Vialidad Nacional y a la que echaron por resistirse a esta estafa, así nomás, era planta permanente, tenía firma, de todo. En instantes habla con nosotros acá en Brotes Verdes sobre este tema. También en instantes vamos a hablar de economía con Guillermo Nielsen, uno de los hombres a los que más escucha Alberto Fernández, sobre todo en temas de deuda, y un tema picante. Le va a contestar seguramente al ministro Nicolás Dujovne, que hoy salió a cruzarlo Alberto Fernández justamente por la discusión que tuvo sobre el déficit fiscal ayer en un canal colega. Pero antes de todo esto, hablemos un poco de góndolas y de bolsillos. Hablemos un poco de este consumidor al cual te invitamos a comentar con nuestro hashtag HechosPindonga. Hablemos un poco de primeras, segundas y terceras marcas. Hablemos de cómo el consumo en estos 3 años y medio se hizo pindonga.
donde más dinero ganaron, donde más crecieron, fue en los periodos de los gobiernos que podríamos denominar populares, en donde hay consumo, en donde hay capitalismo. A ver, donde hay capitalismo. Porque, ¿no es cierto, Axel, a vos que alguno te acusó de soviético y no sé qué cosa rara? Mirá, ¿alguien vio la película Goodbye Lenin? Sí, la vieron, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte donde iban a esos lugares donde en la Unión Soviética compraban y no había marcas, había 2 o 3 tarritos? Ahora están racionadas, la gente está... Esto es un régimen no capitalista, donde la gente no puede comprar lo que quiere ni la cantidad de cosas que quiere. Durante nuestra gestión, los supermercados rebosaban de mercaderías todas de primeras marcas. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie, la pindonga, el cuchuflito, marcas que nunca nadie conoció. No es joda esto, ¿eh? La mercadotecnia, el marketing, las ciencias del consumo gastan horas y horas en estudiar el comportamiento del consumidor y cómo las crisis alteran ese comportamiento. La verdad, estos 3 años y medio del gobierno de Macri fueron para el consumo una catástrofe. Mirá esta serie que produjo Kantar World Panel, una de las consultoras que usan los grandes hipermercados, las grandes superficies de consumo. Solamente hubo 2 trimestres y medio, diría 3 trimestres si promediamos, en los cuales el consumo masivo, o sea, las ventas en grandes superficies, en super e hipermercados, crecieron durante la era Macri. Fueron los 2 trimestres de las elecciones parlamentarias de 2017. Claro, 2,5 millones de créditos Argenta subsidiados por la ANSES, que después a la postre terminaron con beneficiarios de AUH o jubilados endeudados, pagando eso con sus propios ingresos. Bueno, los propios programas de asistencia y de promoción del consumo que se desplegaron en ese momento y que ahora se vuelven a desplegar, ahora 12, precios esenciales y demás. El único momento fue eso. Todo el resto, el consumo masivo, que representa 80% de nuestra producción, de nuestro PBI, cayendo todo el tiempo durante el gobierno de Macri. ¿Qué performance tuvieron primeras y segundas marcas? Bueno, lo vemos en el siguiente gráfico. Fíjate, lo único que zafa de ese desplome del consumo son las terceras marcas, las últimas, las que acá llama Kantar World Panel marcas bajo costo. Fíjate, seguí la línea roja, ponela a pleno, Leo, si querés. Ahí lo vas a ver bien. En línea roja ves que lo único que crece hace 4 o 5 trimestres es el consumo de marcas bajo costo, o sea, terceras marcas. Después las segundas están creciendo ahora, pero el año pasado, en la primera mitad del año pasado andaban más o menos mal. Esa es la línea celeste. Las marcas propias de los supermercados hicieron como un zigzag todo el tiempo. Y las primeras marcas, fíjate, casi todo el tiempo cayendo, salvo el momento de elecciones, y luego ahora desplomándose. A un ritmo descomunal. Pasá a la siguiente para ver ese ritmo. Porque realmente es impresionante cómo cae el consumo de las primeras marcas. Las pindonga crecen, pero no compensan esa caída. ¿Por qué? Porque las primeras marcas caen, según Kantar World Panel, mayo 2019, último dato disponible, 13%. Las segundas crecen un poco, 6%. Las terceras, 2%. Pero no alcanzan a compensar lo que caen las primeras. Y más adelante vas a ver, además, ¿quiénes dejan de consumir? Porque no es igual en todos los sectores el impacto de la caída del salario real, de la caída del poder adquisitivo. Los que más dejan de consumir son los de clases sociales más bajas. El nivel que llaman en los supermercados bajo inferior, cae 13% en el acumulado de los primeros 5 meses de este año. El alto medio resigna 6%, todos pierden, pero algunos pierden más que otros, me diría Orwell. Los medio bajo, 9%, los bajo superior, 7% y los bajo inferior, 13%. Seguí adelante, Santi, porque hay algo que hizo este gobierno que fue aprovechar esto. Corre el hashtag para que se vea bien el título de la placa. ¿Qué fue precios esenciales sino pindonguismo de Estado? Fíjate vos, entre abril y junio, lo que aumentan las ventas dentro del total del universo de productos comprendidos
en los precios esenciales. Se convirtió lo que antes era un set de precios de referencia, precios cuidados, en un catálogo de marcas para pobres. Esto, las marcas cuchuflito. Pero ojo, porque hay dos caminos para las marcas y dos caminos que también estudia mucho la mercadotecnia. Uno es un camino virtuoso, que podríamos decir es de ascenso social de las marcas. Hay marcas que hace 10 años eran segundas o terceras, pero que hoy son valoradas, son queridas por la gente, son buscadas incluso, y parte de eso tuvo que ver con cómo se consumieron en tiempos de bonanza. Fíjate todas estas marcas, esto se lo pregunté a Guillermo Oliveto, uno de los especialistas en consumo que también más llaman los hipermercados, las marcas, las grandes multinacionales. Todas estas marcas, algunas de las cuales ustedes las conocen y seguramente las buscan, alguna vez fueron segundas marcas o terceras. Hoy están entre las más buscadas por al menos un segmento de consumidores. Fíjate, Querubín, Suave, Poliana, Manaos, Granby, Lolay, Fanacoa, los productos de Marolio también, que se hicieron lugar a fuerza de precios bajos. Bueno, ese es un camino. El camino en el cual el consumo lleva a segundas marcas a convertirse en primeras o en buenas. O en buscadas, por lo menos. El otro camino es el que estamos viviendo ahora. Marcas que estaban en vías de convertirse en primera marca y que mirá lo que les pasa como a 1882. 1882. Una empresa como Porta, que estaba abierta precisamente desde 1882. Aguantaban desde ese momento, pero no pudieron con Macri. Los dueños se presentaron en concurso de acreedores, tienen 500 personas ahí en Córdoba y fueron de las marcas que más crecieron en los últimos años. Fíjate, destacaron las fuentes que los acreedores en su mayoría son bancos y la presentación ante la justicia obedece a las dificultades financieras como consecuencia de la coyuntura que atraviesa la compañía. Traducido, ¿cuál es el problema? Altas tasas de interés, imposibilidad de financiarse. Ahora, ¿quién se la lleva? La que vos dejás de gastar en el supermercado, en primeras o en segundas marcas para pasarte a terceras marcas. Se la lleva no solo los bancos con sus intereses, también se la llevan las empresas de servicios públicos que vieron así de incrementado su peso en nuestros sueldos en el último tiempo. Fíjate qué interesante este gráfico de Econométrica, otra consultora muy seria que bueno, mucha gente contrata. Ya volvimos al peso de las tarifas sobre el salario correspondiente a los años de la convertibilidad. ¿Se acuerdan que en ese momento las privatizadas tenían ajustadas las tarifas por la inflación de Estados Unidos, que nunca habían ganado tanto como estaban ganando en ese momento con el 1 a 1? Bueno, fíjense, idéntico, lo que pesa en el sueldo promedio, según Econométrica, el costo de la energía eléctrica y del gas natural, ahí lo tienen, 4,5% del sueldo promedio. Para los que ganan menos que eso es mucho más, obvio. Pero fíjate, 1995 y 2001. ¿Qué fue lo que pasó después? Se atrasaron mucho las tarifas. Esto llevó a desinversión, hubo un gran problema. Y un gran problema de gasto en subsidios también. Pero lo contrario, también con esta brusquedad, llevó a que se deje de consumir. ¿Por qué? Por quién se lo lleva. Ya se llevan las tarifas igual de sueldo que en 2001 y más sueldo que en la mayoría de los años 90. Si vos te tenés que pasar a una marca pindonga, a una marca cuchuflito, no es porque quieras. Y si esa marca, que por supuesto es muy respetable, como toda producción local, no puede crecer, no puede convertirse en una marca por lo menos de mitad de tabla, como lo hicieron muchas, es porque faltan esos estímulos a la producción y porque se la está llevando otro sector, un sector que no es en absoluto el sector de la producción. Vino Guillermo Nielsen y ya me quiero poner a charlar con él. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien. Gracias por venir. No, por favor. Vivimos una discusión acalorada económica en estas últimas horas, porque salió el ministro Duhovne a contestarle a Alberto Fernández, que calculó mal el déficit fiscal y que ellos dejaron, ustedes, digamos, ellos, dejaron un déficit mucho más abultado que el que dice. ¿Quién tiene razón? Mira, por un lado, lo que estuve viendo es que Alberto le contestó punto por punto a Duhovne y lo grotesco del caso es que tomó incluso los datos que presentó el Ministerio de Hacienda al momento de emitir el bono centenario. Entonces, al momento de presentar el prospecto en la SEC por el bono centenario,
ellos pusieron 1.8 de déficit del año 2005. Duhovne y Sí. el gobierno de Macri declararon el déficit que Alberto dijo que Claro. recibió Macri. Por eso, viste, mira, los datos son datos, pero bueno, estamos en un ambiente muy enrarecido. Me llamó la atención, yo también metí baza porque en uno dijo, Duhovne dijo que en realidad el gobierno se endeudó, escucha esto, se endeudó por el déficit que nos dejaron. Esa la verdad que es una nueva interpretación de la deuda Para vos no fue así. del gobierno de Mauricio Macri. No, ¿Por qué se endeudó? porque tuvieron la voluntad de endeudarse, porque aumentaron el déficit, lo incrementaron y estaban en que vamos para adelante. Creían que les iban a prestar para siempre. Somos los Superboys. Entonces, nosotros vamos a hacer todo. Vamos a pavimentar todo, vamos a tapizar el conurbano, en fin, todas las cosas que sabemos. En realidad terminaron pagando fundamentalmente gastos corrientes. ¿Esto por qué se cortó, ese financiamiento? No, se cortó porque se cortó el financiamiento desde Wall Street, ¿viste? O sea, Falta de por confianza. por un lado hay una situación global de que se secó el mercado internacional, pero además una falta de confianza respecto a los manejos del gobierno de Mauricio Macri. Es raro que se haya mostrado Duhovne porque estaba muy guardado en campaña. Es muy raro porque además, ¿viste? Normalmente es un tipo tranquilo, qué sé yo. No lo veo haciéndose el levantisco, pero bueno, ¿Qué pasó ahora? qué sé yo, no sé. ¿Vos Me creés? parece que la campaña electoral lo ha hormonizado. ¿Pero el gobierno está en condiciones de ponerse a discutir de economía o no le conviene? No, ojalá que se pongan a discutir economía. Es una especie de milagro lo que pasa, pero un gobierno que volvió a llevar a la Argentina a un programa con el Fondo Monetario Internacional, con la dureza que eso va a significar por muchos años más, realmente me parece que no terminó de plantear su objetivo estratégico para esta campaña en eso. ¿Se Y podría- es raro, porque son muchachos que son buenos haciendo campaña, pero son muy malos gobernando, ¿Se podría haber evitado ir al Fondo Monetario? por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto, manejándote con ciertos equilibrios, tratando de no irte de rosca, tratando de ir llevando las cosas gradualmente a un lugar donde no tengas que recurrir al Fondo Monetario Internacional. No hay una inevitabilidad de ir al fondo. Bueno, ellos lo presentaron así, por eso te No, digo. pero no existe esa inevitabilidad de tener que ir al fondo. Pero, a ver, 200 países, para hacer números redondos. ¿Cuántos han ido al fondo? Actualmente 10. No, pero además, pongamos toda América Latina. Sí. No pasa nada. No, es todo verso. Ahora, Todo verso. ¿es un verso exprofeso o un Sí. verso por incapacidad? Porque una cosa es decir, nos metieron al fondo porque quieren condicionarnos para 20 años y otra cosa es decir, chocaron tanto que nos terminaron metiendo en el fondo. No, chocaron tanto que nos metieron en el fondo y después, bueno, vienen las historias y tratar de buscar de qué manera se explican mejor las cosas. Y Trump, además, trabajando como nunca se trabajó, un fondo monetario donde Europa y las sillas europeas prácticamente no tienen ni voz ni voto, donde Argentina pasa a ser el mayor acreedor y en términos relativos una situación muy poco dada, y lo que tenemos ahora, que en realidad significa que el mayor aportante de campaña para esta elección es el Fondo Monetario. Es el Fondo Monetario y lo ves todos los días, 2 días atrás. La relajación de las normas del Banco Central hacia los bancos. Todo está pensado Para que lleguen con el como dólar tranquilo. como para llegar con el dólar tranquilo. ¿Lo van a lograr? Mira, en principio sí. Yo creo que también la oposición no quiere entrar en el juego de mover el bote. La oposición está dejando, porque en realidad lo que está en juego es el impacto, el lado B de esto. Por un lado hay un triunfalismo muy grande. Hace 3 meses que tenemos domesticado el dólar. Pero el lado B es que se te cae el consumo en los supermercados, con la información que se dio a conocer hoy, se te cae el nivel de empleo, se te cae el número de empresas y aumentan los embargos en AFIP. Sí, Entonces, morosidad de empresas. la morosidad bancaria aumenta, o sea, no hay ni un indicador
que esté dando bien, lamentablemente. ¿Cómo se hace para salir de eso? Claro. O más bien, bueno, ¿cuál va a ser el principal problema el 11 de diciembre? Porque en algún momento va a haber que darle vuelta si gana Mirá, la oposición. no, acá está muy claro que estamos frente a un problema estructural mayor. Acá si seguimos con esta lógica financiera de estar jugando a que aumente un poquito el dólar y que a la vez tengamos confianza como para bajar la tasa de interés, entonces, no, eso no sirve. Tenemos que volver a la Argentina productiva, tenemos que ampliar las posibilidades de producción de Argentina y lo más importante es que lo podemos hacer. No es un verso. No, lo que pasa es que viene la herencia muy pesada para el próximo Mirá, gobierno. la herencia viene pesada por donde lo mires, pero los argentinos nos tenemos que poner como meta que tenemos que poner a la Argentina de pie, hay que poner a la Argentina a trabajar y hay que ordenar a la Argentina. La primera prioridad que vamos a plantear es concretamente vaca muerta y otras no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Si vos estudiás lo que se llama la revolución Shale en Estados Unidos, fue en un plazo extremadamente breve. Sí. ¿Por qué? Por la situación y las características de Estados Unidos. Claro, otra Estados escala de producción. No pasa por la escala de producción, pasa por las reglas de juego. Entonces los argentinos tenemos que poner de acuerdo. Pero perdón, vivir de vaca muerta todos no podemos. Es ¿Cómo, un cómo? enclave. Y vivir todos de vaca muerta No estoy diciendo eso. es medio lo que propone el gobierno de algún modo. No, Sin yo- éxito. No, yo lo que te estoy diciendo es, vaca muerta tiene que ser una fuente de básicamente dos cosas en el plazo más breve posible. De una mayor recaudación fiscal, por un lado, y por otro lado, de una mayor oferta de dólares genuinos de exportación. Y obviamente esto conlleva un aumento del empleo, un aumento del desarrollo de infraestructura. en Lo toda que esa dice el zona. gobierno es que para eso hay que subir el precio de las naftas y del gas. Y eso nos lleva a peso de las tarifas sobre el sueldo y caída del consumo. ¿Es inevitable ese circuito? No, nosotros entendemos que sí. Acá tenemos que jugar a la productividad, que ha aumentado mucho en vaca muerta en todo el tema gas, y tenemos que dar condiciones de competitividad equivalentes a las grandes formaciones norteamericanas. A Permian, a Marcellus, nosotros tenemos que hacer un régimen, y ya lo tenemos hecho, un régimen especial para los no convencionales. ¿Eso no quiere decir flexibilización laboral? No, esto no. Ojalá todo el mundo en este país ganase lo que se gana trabajando en la industria del shale. Ojalá todos los argentinos tuvieran acceso a esos Sí. niveles de remuneración. 120 mil pesos. Lo que pasa es que pero son está bien, condiciones son muy lugares- extremas, Exacto, ¿no es cierto? Es te un iba a trabajo decir. muy extremo. ¿Cómo esto Pero se le aplica al que tiene un comercio a punto de quebrar que te está mirando, al que tiene una pyme Bueno. a punto de quebrar que dice aguanto hasta noviembre y si gana Macri ya cierro directamente? No, acá tenemos una nueva frontera de negocios y lo que vamos a hacer es empujar para que eso sea una realidad lo antes posible. Y esto es para todos, no es para un gobierno. Vamos a hacer acá. No, pero a para nivel que esto sectorial, funcione, ¿cómo se aplica esto que decís al que no a es nivel- vaca muerta? El que no es vaca muerta, hay distintas situaciones, distintas cuestiones. Vamos en la medida en que la complejidad de lo que vamos a plantear se entienda y los mercados lo interpreten y nos pongamos de acuerdo, va a haber un aumento muy fuerte de la confianza. Por ejemplo, la Ese baña. aumento de la confianza va a permitir retomar la política monetaria, salir de las LELIC de forma gradual. El domingo Roberto Labaña, por ejemplo, dijo hay que devolverle el salario robado a los trabajadores argentinos. Perdieron promedio 22% del salario del poder adquisitivo. No, estamos de acuerdo. El problema, y lo que yo estoy hablando es de cómo lo hacemos. O sea, como objetivos estamos de acuerdo y es muy fácil ponerse de acuerdo. El asunto es el cómo. El cómo. Un pivote va a ser que toda la capacidad productiva de la Argentina, desde ya vaca muerta y las otras 6 formaciones no convencionales que tiene la Argentina. Pero hay que poner en marcha de vuelta los 7 gasoductos que tenemos a Chile. Tenemos que tener una política integral energética. Y te tiro una cosa interesante, yo te escuchaba al principio,
con esta investigación, que creo que es tu próximo bloque, por la cuestión de peajes. Tengo una perlita para vos, A ver. que te gusta la investigación y la sabes hacer. Entonces, en esto de meternos en la herencia, lo que va a quedar y qué cosas va a haber que gerenciar, hay una resolución 21, anótatela, resolución 21 del Ministerio de Energía. Conceptualmente lo que se está haciendo es dejar clavado hacia el futuro tarifas eléctricas muy altas, por resolución 21 y por no convencionales, Ustedes por renovables. Sí. ¿Ustedes qué proponen? ¿Desdolarizar las tarifas? No es un tema de desdolarizar. Te estoy hablando de una cosa, cuando lo veas Sí. vas a entender mejor esto. Te estoy tirando un capítulo que debajo de esto hay una situación donde nadie advierte, porque no ha sido un tema de discusión por ahora, que se ha hecho una ficción de endeudamiento mayor al que figura. Bien, ¿Por qué? Porque prometo investigar. se hace endeudar vía Camesa, están todos los fondos de inversión que invierten en Argentina prácticamente invertidos en resolución 21. Ahora vamos al informe de Autopistas del Curro. Atención, lo vamos a presentar en extensión y a Julieta Ripoli también para hablarnos de esto. Te tengo que hacer dos últimas porque se me acabó el tiempo. ¿Cómo no? Una es que dijiste que Kicillof, el exministro de Economía, el último tramo del kirchnerismo, había ignorado algunas reglas de la economía cuando trató de encauzar el tema deuda sobre el final de su mandato. Titularon, Nielsen dijo que Kicillof es un ignorante. Él, cuando le preguntaron por vos, fue muy cordial. Te quería preguntar si realmente crees que es un ignorante Kicillof. Un tipo que ha escrito un libro muy bueno sobre Keynes, como el que escribió él, evidentemente ignorante no es. En ese momento del diálogo estábamos hablando de la complejidad de ser ministro de Economía. ¿Cuántas dimensiones hay que coordinar y manejar? Una dimensión muy importante para Argentina y para otros mercados emergentes es el conocimiento de las reglas y los rituales de los mercados de capitales, concretamente de Wall Street. Ahí es donde yo tengo mis reservas. Pero no importa, escúchame, Kicillof es el candidato a gobernador en Provincia de Buenos Aires y gana. Así que esto es anecdótico total. Pero te agradezco la pregunta. Y lo otro es, esa gente de Wall Street te consulta mucho. Sé Sí. que sos hombre de consulta de fondos de inversión. Sí. ¿Qué pregunta no más? lo ¿Qué nos ponga- preocupa? No lo pongas así porque parece que yo estoy, qué sé yo, con una capa y con un puñal No, un y tratando... profesional. No, es una tarea profesional. O sea, gente que pone en juego cientos y hasta miles de millones de dólares en Argentina... ¿Qué te preguntan? Bueno, en este momento, primero, hay una procesión de fondos de inversión viniendo a la Argentina. Todos los días hay reuniones. Y todos tienen las preguntas. ¿Cómo van a hacer con la herencia que les deja Macri? ¿Sí? ¿Cómo se ¿Posta van a dice manejar? Eso? ¿Posta dice eso o quieren que gane Macri? No. Hoy, yo te diría que en Wall Street hoy hay una visión de una parte de Wall Street en el sentido de que ganaría Macri. Es como que, a pesar de que han perdido plata a lo pavote con Macri, hay una parte de Wall Street que dice, no, gana Macri. ¿Síndrome de Estocolmo? Hay una especie de síndrome de Estocolmo, pero a la vez hay miedo al cepo, hay miedo a un montón de cosas que las vamos a ir aclarando. Gracias, Guillermo, por medio de No, Brotes por Verdes. favor, a vos, como siempre.